Muy bien, muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, vamos a empezar entonces. El tema que corresponde a esta sesión se refiere a las funciones del lenguaje. El propósito para nuestra sesión del día de hoy es identificar las diversas funciones del lenguaje en el acto comunicativo y la relación con sus elementos. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que observas en esta imagen? Claro que sí, es un reloj. Todas las cosas sirven para algo. En este caso, el reloj sirve para dar a conocer el tiempo. Esa es su función principal, su función primaria. Ocasionalmente puede servir como despertador e incluso como sujetador de papeles. Estos son casos de funciones, pero secundarias. Igualmente, si se trata de las funciones del lenguaje, nos referimos a los diferentes tipos de uso que tiene una lengua cada vez que hablamos o escribimos. ¿Tú recuerdas que en la clase anterior hablábamos sobre el lenguaje y decíamos que el lenguaje es el instrumento fundamental que posee el ser humano para comunicarse con sus semejantes? La función general y más importante del lenguaje obviamente es la comunicación. En lingüística, función significa uso, empleo, objetivo, ¿no? Entonces, si hablamos de las funciones del lenguaje, estamos hablando de los objetivos que tiene el emisor cuando se comunica. Cuando una persona habla, signa o escribe, quiere conseguir alguna cosa, tiene un objetivo, ¿no? Algunas veces puede ser informar, persuadir, pedir, preguntar, expresar, ¿no? Puede tener muchos objetivos, ¿no? Y ahí están incluidas las funciones del lenguaje. En la lingüística moderna vamos a tener dos propuestas muy difundidas sobre las funciones del lenguaje. Nos estamos refiriendo a la del lingüista austriaco Karl Bühler, ¿no? Y la otra es del ruso Roman Jakobson. Veamos qué nos dice cada uno de ellos. A un inicio solo se hablaba de 3 funciones. Actualmente vamos a hablar de 6. Pero estas funciones que vamos a presentar van a estar relacionadas directamente con un elemento de la comunicación. Por ejemplo, si hablamos de la función expresiva, te darás cuenta que su relación va directamente con el emisor. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de una función fática, te darás cuenta que va desarrollada o relacionada con la función, con el elemento llamado canal, perdón. En el caso de la función apelativa, va a ir relacionada directamente con el receptor. Además, tenemos la función metalingüística, que va de la mano con el código, la función poética, que va con el mensaje, y la función representativa, que va relacionada directamente con el contexto y también con el referente. Sigamos. Las funciones principales que tiene el lenguaje están incluidas dentro de la tricotomía de Karl Bühler. Según Karl Bühler, vamos a tener 3 funciones básicas. Una llamada función expresiva, que va de la mano con el hablante, es decir, el emisor. Una función representativa, que va de la mano con el asunto, la realidad o el tema. Y la función apelativa, que va de la mano con el oyente o el receptor. Fíjate por acá. Una de las funciones fundamentales es
la referencial o también llamada representativa o informativa. Cualquiera de los términos es válido. ¿Cuándo se da una función referencial en el lenguaje? Si tú ves, por ejemplo, en este caso la imagen, esta señorita te dice, yo me llamo Ana y tengo 20 años. ¿Para qué está utilizando el lenguaje? Pues para informarte que se llama Ana y que tiene 20 años. Esa es la función referencial. Esta función se manifiesta cuando el emisor busca informar algo sobre la realidad, estado de las cosas y acontecimientos objetivos, reales. Básicamente tiene un uso científico. Lo encontramos en las proposiciones, los conceptos, las definiciones, ¿no? Y se usa el lenguaje solo con el fin de transmitir conocimientos, ¿no? Las informaciones resultan ser siempre objetivas. Por ejemplo, tenemos en este caso, ¿no? Cuando alguien te dice, cada vez hay más contagiados por la COVID-19. Te está informando. La Luna es el único satélite natural de la Tierra, ¿no? Es un dato objetivo y te lo están transmitiendo, te están informando. O te dicen, Madre Coraje y sus hijos es obra del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, ¿no? Simplemente informamos. Esa es la función referencial. Ahora bien, también vamos a tener otra función fundamental que se llama expresiva, emotiva o sintomática. Fíjate, en este caso, esta función va a ir relacionada directamente con el emisor, porque es el emisor el que va a manifestar o va a expresar sus estados de ánimos, ¿no? Sus valoraciones subjetivas, sus formas de pensar, ¿no? Y también sus valoraciones emocionales. La intención en este caso ya no es informar al receptor sobre algo, sino más bien exteriorizar su estado anímico. Por ejemplo, cuando asombrados de algún hecho nos expresamos espontáneamente, ¡oh! ¡Cuánto dolor! ¡Qué bacán! ¡Chévere! ¿No? En estos casos estoy expresando simplemente lo que yo siento en determinado momento. Tenemos más ejemplos, ¿no? Cuando doy una confidencia sentimental, cuando digo, te amo, mi vida, o cuando utilizamos algunas palabras en una pelea, bestia, animal, ¿no? Y otros términos que también podemos utilizar. Y las que utilizamos en las arengas, por ejemplo, vamos muchachos, sigan adelante, ¿no? Entonces, esa es la función expresiva. Y además vamos a tener como función fundamental la función apelativa, también llamada conativa o de llamada. En este caso, la función apelativa consiste en que el hablante, es decir, el emisor, busca modificar la conducta del receptor. O sea, que la función apelativa va relacionada directamente con el receptor y busca que éste tenga una reacción. El emisor intenta persuadir, exhortar o cambiar la conducta del receptor. Busca que el receptor le dé algún tipo de conducta que nos demuestre que está reaccionando a lo que nosotros estamos expresando. Muchas veces se va a plasmar en las oraciones que son exhortativas, imperativas, sobre todo cuando hay vocativos. Por ejemplo, si yo digo, avancen al fondo, señores, ¿no? En este caso me doy cuenta de que un cobrador se está dirigiendo a los pasajeros y busca que tengan alguna actitud, ¿no? O si digo, por ejemplo, sus papeles, señores, ¿no? Por ejemplo, en ese caso puede ser un policía o un grupo de personas para que le entreguen los papeles, ¿no? Estás buscando que haya una reacción. Cuando dices, auxilio, ¿no? Una persona que pide ayuda, está pidiendo ayuda, está pidiendo que tú reacciones. O cuando dice, por ejemplo, mami, leche,
un niño exigiendo su alimento, ¿no? La función apelativa o conativa también se encuentra implícitamente en las señales de tránsito. Por ejemplo, en los avisos publicitarios también, ¿no? Y otros iconos donde se persuada a los receptores para que adopten una conducta determinada, ¿no? Por ejemplo, una señal de tránsito que indica que está prohibido voltear en U, o en el caso de la luz roja del semáforo, o por ahí alguna frase o algún afiche donde busque que tú tengas algún tipo de reacción, ¿no? En este caso tienes un dibujo donde una enfermera coloca su dedo índice delante de su boca para que puedas hacer silencio. Entonces vamos a tener tres funciones básicas: la función apelativa, relacionada con el receptor, la función emotiva, que va con el emisor, y la función referencial, que va con el referente, y también el contexto. Ahora, vamos a tener también funciones complementarias. Estas funciones complementarias han sido planteadas por Roman Jakobson, ¿ya?, en sus ensayos de lingüística general, y son tres. Vas a tener la función fática, que va relacionada con el canal, la función poética, que va con el mensaje, y la función metalingüística, que va relacionada con el código. ¿Estamos de acuerdo? Veamos cada una de ellas. La función estética, poética o artística funciona cuando el emisor trata de adornar la información, ¿no? Va relacionado directamente ahora con el mensaje, ¿no? En el caso de un literato emplea ciertas figuras literarias, ¿no? Y muchas veces nosotros también hablamos en un lenguaje connotativo. Las vamos a encontrar en expresiones populares, refranes, dichos, ¿no? Y básicamente lo que busca es belleza en la expresión. Por ejemplo, cuando dices: con los luceros de tu rostro angelical cautivaste mi corazón, ¿no? Cuando dices genio y figura hasta la sepultura. O cuando mencionas: ¿cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? ¿No? Te das cuenta que básicamente se busca rima, entonación, repetición de sonidos para que haya mayor estética o belleza a la hora de expresarnos. También vamos a tener la función fática o de contacto. En este caso, busca establecer el contacto entre emisor y receptor. Por eso se llama fática, ¿no? Y está relacionado directamente con el canal. Se van a dar en aquellas frases o expresiones que sirven para establecer la comunicación. Puede ser para iniciarla, para prolongarla, para verificarla o simplemente terminarla. Por ejemplo, si yo quiero iniciar la comunicación, ¿qué diré? ¿Aló, me escuchan? O buenos días, ¿no? Para verificar si está funcionando, no diré, ¿me están escuchando? Hola, hola. O en el caso de un micrófono, probando 1, 2, 3. ¿No? O para cerrar la comunicación, adiós, nos vemos, hasta luego, ¿no? Esa es la función fática. Y por último vamos a tener la función metalingüística o de glosa. En el caso de la función metalingüística, básicamente es cuando utilizas las palabras para hablar de las mismas palabras, ¿no? Dice, se manifiesta cuando utilizamos la lengua como un instrumento para estudiar, comprender o reflexionar sobre la misma lengua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una clase de comunicación, utilizamos la función metalingüística, porque utilizamos la lengua para hablar sobre nuestra misma lengua. Y lo mismo ocurre cuando hablamos, por ejemplo, del significado de las palabras, sobre algunos temas gramaticales, lingüísticos, sintácticos, etcétera, ¿no? Cabe resaltar que en una expresión se pueden presentar dos o más funciones, pero una de ellas es la que va a predominar siempre, ¿ya? Por ejemplo, en un aviso publicitario, yo puedo ver, ¿no? En este caso dice 50 años de la Academia César Vallejo, y tú dices, ¿no? ¿Cuál es la función? Entonces por ahí dirás, no sé, yo he notado una función expresiva, a la vez representativa y a la vez apelativa. Pero si tú analizas mejor, te darás cuenta que el emisor lo que busca es convencer a las personas de que asistan a esta academia.